Estamos enlazados vía Zoom ahora con César Delgado Guembes. Él ha sido oficial mayor del Congreso y es probablemente una de las personas que mayor conocimiento tiene sobre el tema de las prácticas parlamentarias y de la ley con respecto a este tema. César, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. La primera interrogante, César, es una vez más la discusión sobre el tema de la vacancia presidencial. Hay una moción que ya tiene las 26 firmas, que necesita 52 votos para ser admitida a debate y 87 votos para proceder, es decir, para vacar al presidente. Pero no hay límites, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, Marc Cairo dice, y hay otra, o sea, el mismo Pedro Cateriano dice que sería inconstitucional una vacancia, como según él fueron inconstitucionales las vacancias o la pretendida vacancia de Pedro Pablo Kuczynski y la vacancia de Martín Vizcarra. ¿Qué es lo que tú opinas sobre esto? Mira, en principio el gran problema que se presenta con algunas opiniones respecto a lo que debe entenderse por incapacidad moral permanente o por permanente incapacidad moral es que hay alguna versión que se basa en el análisis histórico del concepto de incapacidad moral, que retrotrae el origen de este concepto a la Constitución del año 1839. Sin embargo, más allá de que efectivamente en el siglo XIX se tuviera que utilizar el concepto de incapacidad moral para referirse a problemas de juicio, de enjuiciamiento de la realidad, lo que tenemos nosotros delante ahora es que se ha desarrollado tanto el concepto de las neurociencias, de la neurología, que si tú aplicaras el concepto de incapacidad mental como si fuera sinónimo de incapacidad moral, te encontrarías con que probablemente lo único por lo que tú podrías vacar a un presidente de la República serían cuestiones basadas en trastornos severos de la comprensión de la realidad, trastornos cognitivos, trastornos severos de la personalidad, pero no podrías hacerlo respecto de deficiencias de carácter moral, es decir, aspectos que tienen que ver con la incapacidad que tiene el gobernante para hacerse cargo de manera efectiva de la conducción del país debido a su incapacidad para construir juicios sobre nuestra realidad. En la Constitución del año 1993, al Congreso se le reconoce la capacidad para remover a los más altos funcionarios de la República. Entre ellos puede remover, por ejemplo, a la totalidad del directorio del BCR, al Contralor General, al Defensor del Pueblo, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, al Superintendente de Banca y Seguros, por faltas graves. Las faltas graves no están tipificadas. En el caso de la incapacidad moral del presidente de la República, equivale más o menos a un concepto análogo. ¿Cómo califica el Congreso cuando se encuentra un cargo ante una situación de incapacidad moral? Puede ser que ocurra por cuestiones de conflicto de intereses. El típico caso es un conflicto de intereses. Pero también puede ocurrir cuando, por ejemplo, digamos, el Contralor no solamente incurre en un conflicto de interés, sino que comete un delito común grave, un homicidio, tráfico ilícito de drogas. Quiere decir que este tipo de cuestiones, más allá de que se trate de una deficiencia de carácter funcional u operativo en el desempeño del puesto, también cabe que las personas a las que puede remover el Congreso incurran en faltas que atentan contra el ordenamiento penal del país, los delitos comunes en la esfera privada que descalifican a quien ocupa ese puesto. Ese tipo de casos son los que cabe incluir dentro de la categoría de incapacidad moral permanente, más allá de que hayan conflicto de intereses, porque tú no puedes, a diferencia de lo que puede ocurrir en las monarquías absolutas, tú no puedes endiosar al presidente de la República como si fuera un sujeto infalible. La infalibilidad solamente la tiene la Iglesia Católica en la persona del Papa a partir del siglo XIX. Hasta el siglo XIX ni el Papa era infalible. A partir de entonces se habla que en cuestiones de dogmas el Papa es infalible. Pero el presidente de la República no tiene esa condición.
el presidente de la República puede incurrir en cualquier tipo de errores. Es por eso que debe mantenerse el concepto de incapacidad moral permanente y que no debe utilizarse el concepto restringido de que incapacidad moral equivale a incapacidad mental. Cuando tú hablas de incapacidad mental, estás refiriéndote a un tipo de incapacidad física, neurológica, fisiológica, y eso ya está cubierto como incapacidad de carácter físico. Claro, pero acá hay como dos extremos, ¿no es cierto? Aquellos que dicen que cuando la Constitución habla de permanente incapacidad moral se está refiriendo que el presidente está loco, digamos, por decirlo de alguna manera. Y quienes en el otro extremo dicen que no, o sea, en realidad, porque así está escrito, uno puede interpretar en qué consiste esa incapacidad moral. Es decir, yo puedo decir, porque quiero, que por las opiniones del presidente, o haber incluido supuestamente a alguien que a mí me parece que es proterrorista, entonces yo considero que ese es causal de vacancia por incapacidad moral, ¿no? Y lo vaco. O sea, también hay el otro extremo, es decir, usar casi cualquier argumento y donde al final lo único que importa es tener los votos. Y en realidad lo ideal sería que hubiera ciertos parámetros, ¿no, César? O sea, cuando hablas de permanente incapacidad moral, debería decir, y se refiere y establece ciertos parámetros, la comisión de delitos, pero que además tienes que acreditarlos en cierto nivel, ¿no? Por ejemplo. Claro, mira, por ejemplo, un caso que podría ponerse en tela de duda. Tú dices, un extremo es el de quienes afirman que por incapacidad moral debe entenderse la incapacidad del presidente de la República para quedar intelectualmente bien estructurado. Por ejemplo, tú no podrías asumir la corrección de un presidente de la República en esa condición si es que incurre en actos de copropraxia, que quiere decir realizar de manera intempestiva y estereotípica actos obscenos. Imagínate a un presidente que tiene el tic de realizar gestos obscenos en medio de un discurso. Eso no sería compatible, ese es un extremo. Pero el otro extremo al que tú te refieres son esos parámetros a los que debe ceñirse el Congreso en un régimen de democracia deliberativa como en el que vivimos. Por ejemplo, la incapacidad moral debe entenderse que se trata de un uso excepcional de esa prerrogativa. En segundo lugar, debe tratarse de un caso de una incapacidad intensa, no cualquiera. En tercer lugar, debe tener carácter de permanente, es decir, que se advierta el mal uso del juicio moral o la permanencia de inconductas moralmente reprensibles e incompatibles con el puesto. Debe tratarse, en cuarto lugar, de que la medida sea una medida idónea y eficiente frente a otras alternativas previstas en el sistema para conjurar el daño que representa la permanencia del presidente de la República. En quinto lugar, otro parámetro podría ser la necesidad inaplazable de adoptar la medida de expulsión del presidente del puesto que ocupa impropiamente. En sexto lugar, podríamos hablar, por ejemplo, de la adecuada proporción entre las faltas morales que se le imputa al presidente y la necesidad de licenciarlo en el ejercicio del cargo mediante el proceso de vacancia. Y por último, parte de ese parámetro podría ser la importancia política y constitucional de usar esta medida para dar por satisfecho el equilibrio institucional y la necesidad de contar con un gobernante adecuado. Obviamente, todos estos parámetros no pueden asumirse dentro de la lógica de que tú tienes que utilizar la vacancia para deshacerte de un enemigo político. Eso está vetado. Eso pero eso de alguna manera de las instituciones constitucionales. Es decir, yo al comienzo del programa yo he hecho la diferencia entre la obligación del presidente de dirigirse y darle explicaciones a los ciudadanos, que lo que le reclaman es cumplir con la transparencia, que es algo a lo que él se ha comprometido, ¿no es cierto? Y otra cosa son aquellos políticos que tienen la agenda previa, que no necesitan razones, o sea, tienen la decisión política de vacar al presidente por la razón que fuera. Es decir, puede ser una hora, será una distinta dentro de 2 semanas y era otra hace un mes, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, acá se ha puesto en el centro de la discusión el tema del derecho del presidente a tener o no reuniones privadas. Es decir, toda persona, todo ciudadano tiene derecho a tener una vida privada, a tener encuentros privados, ¿no es cierto? Almuerzos, desayunos, comidas, celebraciones familiares o amicales privadas. En el caso del presidente, ¿cuál es el límite?
¿Cuál es el límite entre su derecho a la privacidad y su responsabilidad de transparencia en la información pública sobre sus encuentros? Bueno, en principio el presidente de la República nos representa a todos y no está privado de la esfera privada de sus derechos. O sea, el presidente de la República tiene derecho a tener una vida íntima y familiar. No se concibe que en nombre de la transparencia se consigan cámaras que estén filmando el dormitorio conyugal del presidente de la República. Eso sería imposible de sostener en ninguna parte del mundo. Pero hay casos en los que el mal uso de la privacidad puede representar un efecto o un daño de carácter público. Entonces, de lo que se trata es de los límites de la decencia que debe encarnar el presidente de la República en esas reuniones privadas. Tú no te puedes imaginar que con el nombre de una reunión privada, el presidente se reuniera para realizar contubernios la adjudicación de alguna licitación pública, por ejemplo, en nombre de la privacidad. Tú no podrías hacerlo, o sea, estarías incurriendo en una falta, pero para eso se necesita que haya evidencia, alguien tiene que denunciarlo. Esa denuncia supone que ya no hay una violación de la esfera de la privacidad del presidente. Pero la pregunta es más, porque es un mal uso de la privacidad. Claro, pero por ejemplo, Acción Popular ha propuesto que el Congreso se constituya una comisión investigadora o se convierta la comisión de fiscalización en una comisión investigadora para indagar sobre las reuniones del presidente en Pasaje Zarratea. Entonces, yo puedo entender que una interrogante razonable es preguntarle al presidente que había esta señora Karemi López, que es parte de una controversia sobre si participó o no en contrataciones con el Estado, cuando iba a reuniones con el señor Bruno Pacheco a Palacio. Esa es una pregunta que a mí me resulta pertinente para el profesor Castillo, para cualquiera, ¿no es cierto? Pero el Congreso le puede decir, entréguenos usted la lista de todas las personas con las que se ha reunido privadamente. ¿Está obligado el presidente a eso o no? Existen derechos fundamentales indesconocibles. Uno de ellos es el derecho a la intimidad y a la privacidad, en razón de lo cual no cabe que se viole ese derecho. Ahora bien, lamentablemente, para bien o para mal, las comisiones investigadoras sí tienen acceso a ese dominio privado siempre y cuando se respeten los derechos constitucionales. Entonces sí cabe que se constituya o que se dé facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y que parte del ámbito de estas investigaciones comprenda la dimensión privada del presidente de la República, siempre y cuando el debate público y la evidencia que se encuentre no se comparta públicamente, porque con eso se lesionaría aquel núcleo de la intimidad del presidente de la República que no puede quedar violado. Si el Congreso estima es necesario ingresar al dominio de la privacidad o de la intimidad, siempre y cuando eso no sea objeto de divulgación pública porque se violarían derechos fundamentales, el Congreso sí tiene la posibilidad de hacerlo, porque eso es parte de la misión que tiene el Congreso como parte del control político, de acuerdo a lo que señala la Constitución. De acuerdo. Ahora, en tu opinión, ¿los argumentos dados hasta ahora podrían justificar una vacancia presidencial? Yo entiendo que los principales argumentos que se están formulando por ahora son argumentos que están relacionados con problemas en la gestión del gobierno, con avances y retrocesos que no se condicen con la adecuada gestión o conducción del país. Esos problemas, hasta donde lo conozco, no son resultado de una incapacidad moral. La incapacidad moral tendría que resultar de deficiencias en la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Un caso que se ha levantado es, por ejemplo, el relacionado con el vínculo que pueda tenerse con personajes designados que han sido parte del Movadef o que han integrado grupos afines al terrorismo. Eso podría reñir con la moralidad pública y no se circunscribiría exclusivamente
a una diferencia de carácter político. ¿Por qué? Porque el terrorismo está proscrito por nuestra Constitución. Claro. No se entiende, no es compatible el terrorismo con la democracia. Entonces, hasta ahí, si se tratara de ese argumento, podría analizarse, podría evaluarse. Claro, pero para eso más tendrías que allá acreditar de aspectos. Claro, César, pero ahí tendrías que acreditar que la persona que tú dices está vinculada al Movadef o a Sendero Luminoso realmente lo esté. No una presunción, no una investigación preliminar, sino algún tipo de certeza con respecto a que esto es así. La evidencia. Si no hay evidencia, tú no puedes condenar, porque de lo contrario estás imputando faltas a quien no las tiene. Claro. O sea, lamentablemente esa es la situación normal en un sistema jurídico. Si tú no tienes evidencia para condenar, por más que te resulte irritable que se sospeche algo de la persona, la sola sospecha no supone evidencia suficiente para que tú niegues los derechos que se tiene para mantenerse en un puesto. Claro, una última pregunta sobre este tema de la ley de transparencia. Es decir, el presidente ha dicho ayer, en Palacio despacho todo lo que es oficial, en mi casa de Zarratea llevo mi vida privada. El problema es decir, la ley de transparencia acá funciona cuando esa definición se transgrede, ¿no es cierto? Es decir, cuando el presidente ha tenido en su espacio privado alguna reunión que pueda haber tenido implicancias en la gestión gubernamental. Ahora, ¿cómo defines eso, no? Si ocurriera que se ha utilizado el espacio privado para simular la privacidad y para ocultar daños que tienen que ver con el ejercicio funcional de la presidencia de la República, eso merece alguna investigación, pero a partir de indicios razonables de que eso haya ocurrido y no porque a alguien se le ocurra que es necesario entrometerse en la vida privada del presidente de la República. O sea, se necesita contar por lo menos con evidencia razonable que te permita justificar o sospechar razonablemente que se ha utilizado el espacio privado para ocultar, para simular, para esconder algo que debió realizarse en la esfera pública y que en la esfera pública habría quedado en una situación de irregularidad. César, te agradezco mucho. Has sido muy gentil como siempre. Un abrazo, muy buenos días. Para servirte, Nicolás. Un abrazo. César Delgado Guemes ha estado con nosotros.